Bueno, pues como prometíamos, hemos dejado esos 3 minutos de cortesía para aquellos que se estaban conectando a la sesión, pero por respeto a los que ya están conectados, pues vamos a empezar la misma. Y vamos a empezar la misma, que es la segunda sesión que hacemos sobre estados financieros bajo NIF 17. La segunda sesión porque básicamente es la segunda publicación de resultados bajo IFRS 17. Como sabéis, la primera ocasión que se publicaron los estados bajo este estándar contable fue en el primer semestre de 2023, pero era una información que era parcial, es decir, no contemplaba toda la información que contempla la memoria anual, la memoria que todos vosotros sabéis, bueno, que todas las compañías de seguros han publicado, todas las compañías de seguros obligadas, que como sabéis son aquellas compañías cotizadas, aquellas que tienen valores emitidos en mercados secundarios o aquellas que voluntariamente han decidido reportar bajo este estándar contable. También hay otras que no están en ninguno de estos grupos, pero pertenecen a un grupo que ya reporta bajo IFRS y por tanto la filial aseguradora es muy típico en el negocio de banca seguros. La filial aseguradora también se verá obligada a reportar bajo este estándar contable. Lo que decíamos, ha sido la primera vez que las compañías, que todos los grupos han reportado bajo este estándar la información completa. Pues vamos a empezar y vamos a empezar con el contenido de la sesión. Como siempre, lo primero que haremos es definir el objetivo y el alcance de la sesión, es decir qué compañías hemos analizado, también hacer un poco de repaso, porque igual que cuando se publican estos estados financieros que se han publicado, que se han divulgado para los inversores a cierre del ejercicio 2023, es decir, básicamente durante el primer trimestre de 2024, también han pasado muchas cosas que afectan a estos estados financieros, que han sido los eventos de 2022 y 2023. Es decir, quizás estemos ahora mismo, bueno, realmente estamos en un mundo diferente al que empezó 2022 y conviene contextualizar, es decir, ir de este entorno macroeconómico a, a los datos micro, que es los que publica cada compañía, el detalle. Pero para entender el detalle a veces es importante contextualizar y saber de dónde venimos, qué ha pasado en estos meses de atrás. También algo que es relevante es no solo pensar en el pasado, sino también pensar en el futuro, y ahí compartiremos las previsiones de nuestra casa también, previsiones de otros organismos como es el BCE, porque como sabéis hay tres variables muy relevantes para el sector. Estas tres variables básicamente son PIB, tipos e inflación. Veremos cómo espera AFI y también cómo espera el BCE, que evolucionen estas variables a futuro. Y por último, el análisis, es decir, el análisis de los microdatos que han publicado, que han divulgado las compañías de seguros. Pero vamos a empezar, y vamos a empezar como os comentaba en este pequeño menú de qué es lo que tenemos en la sesión de hoy, definiendo el alcance. Definiendo el alcance y también un poco definiendo qué es el sector asegurador. O sea, aquí, el sector asegurador europeo. Y lo que hemos cogido para nuestro análisis, como siempre, son las compañías cotizadas. Las compañías cotizadas, ¿por qué? Pues porque básicamente la información disponible es mayor. Es mayor porque podemos utilizar fuentes de proveedores como son Bloomberg o Refinitiv. Hemos cogido compañías europeas, pero no solo europeas, sino también compañías de otros países.
o sea, perdón, compañías no solo del espacio económico europeo, sino también de otros países, como son del Reino Unido. La importancia es la que os comentaba, es dos importancias. Una es la importancia del volumen de capitalización, es decir, las mayores compañías aseguradoras europeas, y otra que es la importancia relativa, es decir, ¿qué nos importa a nosotros que estamos en el mercado local? Pues lógicamente hemos incluido las tres compañías cotizadas españolas por un motivo, porque son las que más nos importan a nosotros, que son las que tenemos aquí al lado. También dentro del alcance hay distinto tipo de compañías, hay compañías que operan únicamente en vida, hay compañías que operan únicamente en no vida, como puede ser Línea Directa, que es una cotizada, como sabéis, española, y hay compañías que operan en los dos ramos, y hay otras que operan principalmente en reaseguro, que como sabéis es algo diferente al negocio tradicional que conocemos de seguros. Si miramos, si miramos las compañías analizadas por el país, por su país de origen, lo que podemos ver es que la mayor concentración está en Alemania, con un 25%, seguido de Francia y España, que tienen un 19%. O sea, al final los números representan lo que decimos, la muestra de 16 compañías, Francia y España tienen 3, Alemania tiene 4. Tenemos también Holanda con 2 compañías y luego existen otros países que tienen una compañía incluida en la muestra. Estaba pensando en Italia, lógicamente todos ya mentalmente pensamos en Generali. Tenemos Suiza, que todos pensamos ya directamente en Zurich, y tenemos otros países como pueden ser Finlandia. Desde el punto de vista de capitalización, ¿cuál es la capitalización bursátil de estas compañías? La capitalización bursátil de estas compañías, o sea, al final, fijaros, porque el poner números nos ayuda a contextualizar y nos ayuda a contextualizar en cuál es el tamaño de lo que estamos hablando, de cuál es el tamaño del sector asegurador, de estas mayores compañías aseguradoras europeas. Su capitalización bursátil es de 465.000 millones de euros. Lógicamente, hay que poner en contexto, o sea, porque estas cifras tan grandes a veces es bueno compararlas con algo para saber cuál es su dimensión. Pues si lo comparamos con el total del volumen, o sea, el total del activo del sector asegurador, el total de activos del sector asegurador es de 300.000 millones de euros, con lo cual sería mayor la capitalización de estas compañías, de estas 16 compañías, es decir, cuánto valen en bolsa a día de hoy estas compañías a todos los activos que tienen en el balance todas las compañías aseguradoras españolas. Y luego también, ¿cuál es la capitalización media de estas compañías? Estamos hablando de una capitalización de 29.000 millones, la media. Y también, por poner números, o sea, si cogemos la mayor cotizada española, que en este caso es Mafre, sería aproximadamente 4 veces el volumen de Mafre. Es importante a veces pensar, o sea, porque tendemos a asociar que sea 4 veces la capitalización es que la compañía es 4 veces más grande y no tiene por qué. O sea, al final, la capitalización bursátil lo que refleja es cuántos son los beneficios esperados de esas compañías, es decir, que se esperan más beneficios en esas compañías que en otras. No tiene por qué ser mucho más grande la compañía en volumen de primas. Vale, continuamos con las compañías, lo que os anticipaba. ¿Cuáles son las compañías que hemos incluido? Pues tenemos las 3 compañías locales, que son Mafre, Occident y Línea Directa. Tenemos compañías multirramo, es decir, que tienen, bueno, no solo son multirramos, sino también tienen gestión de activos, que es un negocio muy complementario al negocio de seguros, como son AXA, Generali o Allianz. Tenemos compañías reaseguradoras como son Munich Re y Hannover Re, y tenemos compañías que operan mayoritariamente en el ramo de vida, pero tienen pequeñas porciones de otros ramos, como son
National, que tiene, por ejemplo, su filial española tiene un poco de seguro de hogar. Tenemos a Aegon, que como sabéis tiene joint venture con Santander para algunos productos que no son vida pura. Y tenemos otras compañías similares, pero que las que predomina el ramo de vida como es avión. Luego, tenemos otras compañías totalmente eh, diferentes, como son las ingleses, que son Prudential, Legal and General, y con esto hemos conformado toda nuestra muestra. También una gran desconocida, o quizás por la lejanía y porque no nos suena, que es Sampo, que es una compañía finlandesa, pero también de un tamaño muy elevado. Si continuamos, algo que queríamos mostrar hoy, ¿sabes? Que queríamos mostrar es cuál es la capitalización y cuáles son los fondos propios de estas compañías, que es un típico ratio de análisis bursátil, que es la capitalización versus el book value de estas compañías. Aquí lo que vemos es que la capitalización bursátil media de las compañías es un 50% superior a los fondos propios de las mismas. Si vemos el gráfico que vemos en la parte derecha de nuestra slide, vemos que la capitalización media del sector son 29.000 millones de euros y los fondos propios 19.000. Como siempre, este 50% de diferencia, es decir, este 50% de capitalización bursátil por encima de los fondos propios medios, es asimétrico, es decir, la alegría va por barrios y tenemos 12 de las 16 compañías en las cuales los inversores pagan más, o sea, están dispuestos a pagar más por las acciones que los fondos propios de la misma. El ejemplo más claro es Munich Re, que su cotización es un 80% superior a los fondos propios medios. En este caso, por una matización, cuando hablamos de fondos propios medios, están ya eliminados los minoritarios y solo estamos incluyendo los que pertenecen a la sociedad. Y en el caso contrario, lo que tenemos es compañías que están cotizando por debajo de su valor en libros. Es decir, el valor en libros de una compañía es el dinero que pusieron en un principio sus accionistas, las reservas que nos han distribuido y luego otras partidas, principalmente los ajustes por cambio de valor, que son diferencias en partidas de balance, tanto activo como pasivo. Hasta la entrada en vigor de IFRS 17, estos ajustes por cambio de valor estaban muy focalizados en el activo, si bien es verdad que después de la entrada de IFRS 17 en vigor, el pasivo ha tomado muchísimo peso. Ha tomado muchísimo peso, ¿por qué? Pues por dos cuestiones relevantes. Una, metodologías de valoración, como son el BBA modificado, que nos permite llevar parte de los cambios en las hipótesis económicas a estos ajustes por cambio de valor, y también los cambios de curva en los pasivos los puedo llevar a ajustes por cambio de valor. ¿Esto qué me permitirá? Pues lógicamente estabilizar la cuenta de resultados, que es algo que todas las compañías ven y todos los grupos cotizados ven con muy buenos ojos. Pero lo que decíamos, también hay el caso contrario, y el caso contrario es el ejemplo más paradigmático es National-Nederlanden, que tiene unos fondos propios muy inferiores a su capitalización bursátil. Decía que teníamos que poner en contexto qué es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? Las cuentas, cuando leemos las cuentas anuales, tenemos información de los 2 últimos años. Pero los 2 últimos años han sido años muy intensos, con grandes cambios. Y quizás el mayor cambio, el cambio que tiene más impacto para mí en las aseguradoras, es el cambio de ciclo monetario que se produjo a partir del segundo trimestre,
del segundo trimestre del año 2022 y se aceleró en el tercer trimestre, cuarto trimestre del año 2022. Si vemos el gráfico, empezamos el año con un comportamiento no muy positivo ni del sector ni de los índices de referencia, que son el Eurostoxx. También he puesto para que sea el S&P. Y lo que vemos es, el año empezó con las cadenas de suministros tensionadas, con una guerra en Ucrania que hizo que se disparase el precio de las energías y esto que produce en el sector. O sea, tenemos que pensar al final cómo afectan las variables al sector. El sector lo que hace es cobrar primas por anticipado y pagar siniestros con posterioridad. Las primas las invierte en unos bonos que cuando nació en el año 2022 los tipos eran muy bajitos, como sabéis. Sin embargo, los siniestros los tiene que pagar inflacionados porque los paga a futuro y se dispara la inflación durante ese primer trimestre, sobre todo lo que decíamos, a partir de febrero, que es cuando ocurre la guerra de Ucrania. Esto obliga a los bancos centrales a hacer un cambio de política monetaria. Este cambio de política monetaria, ¿qué es lo que hacen siempre los bancos centrales? Que es, ante subidas de inflación, subo los tipos para contener esa inflación. ¿Y eso qué es lo que provoca? Lo que provoca es un escenario más favorable. Más favorable para el sector asegurador por una razón, porque lo que decíamos, si cobramos primas por anticipado y los tipos son más altos, lo que voy a hacer es invertir a tipos superiores. Y luego tiene un efecto también de segunda vuelta, que es que voy a contener la inflación. Es decir, que lo que nos pasó en 2022, que es que invertíamos al inicio de 2022, que invertíamos a tipos muy bajitos y teníamos una inflación muy alta por la crisis de la energía, es decir, teníamos que pagar siniestros por un importe superior monetario al que habíamos estimado inicialmente. Con este nuevo escenario, si hay contención, si subo los tipos, contengo la inflación, lo que pasará es un entorno más amigable, que es lo que vemos que pasó a partir del mes de octubre, que se empezó a cotizar en mercado este escenario más favorable. Lo que vemos es que el sector asegurador, desde inicio de 2022 hasta el cierre del periodo, o sea, básicamente hasta el 31 de marzo, había subido un 14%, es decir, ha tenido un desempeño favorable. También tened en cuenta que además del valor de cotización, las aseguradoras suelen tener una rentabilidad por dividendo elevada, con lo cual no pensemos que han entregado a sus accionistas un 14%, sino que los importes que han entregado son muy superiores, porque además de eso, si tenemos suponemos un 6% de rentabilidad por dividendo, deberíamos de añadir ese 12% adicional. Pero además, si vemos desde el peor punto de su comportamiento, que es en octubre del 22, el incremento sería superior al 30%. Es decir, estamos en un entorno más amigable para el sector, más amigable porque ya empezamos a descontar contenciones de la inflación, todavía tenemos tipos relativamente elevados, es decir, tipos en los que el sector se siente cómodo y eso se termina viendo en la cotización. Si lo comparamos con la media de la economía, decimos la media de la economía representada en el Eurostoxx o en el S&P, su desempeño es muy similar al Eurostoxx y un poquito superior al S&P, concretamente un 5%. Luego, otra de las que os quería mostrar gráficamente, sin entretenernos demasiado en este punto, que es cuál es la evolución bursátil del sector español frente al europeo. Porque siempre surge, a mí por lo menos me surgía cuando estaba preparando la presentación, que era, oye, sí, realmente el sector europeo se está comportando de una manera muy similar al Eurostoxx, pero aquí en España somos tres compañías y
no sé cómo se han comportado las tres compañías españolas, pues lo que vemos es que se han comportado muy, muy similares al resto de sus compañeros europeos. Es más, el gráfico, si vemos el gráfico azul, que es las empresas españolas versus el resto de compañías incluidas en la muestra, no hay, terminan en el mismo punto. Hay pequeñas diferencias en momentos temporales, pero para terminar en el mismo punto las dos. Vamos a pasar porque hemos visto qué es lo que ha pasado qué es lo que ha pasado anteriormente y ahora tenemos que pensar en qué es lo que vamos a ver a futuro. Siempre fijándonos en esas tres variables fundamentales, que son los tipos, el crecimiento y la inflación. La inflación, por lo que decíamos, porque tenemos que pensar en cuánto nos va a costar pagar los siniestros del sector. El PIB, que todavía no había empezado a comentarlo, pero quizás sea el momento, es una variable que, ¿por qué es relevante? Básicamente por dos aspectos. El primero de ellos es que existe una clarísima relación entre las primas del negocio de no vida y el PIB. O sea, si viésemos la correlación, es muy alta. La correlación histórica entre el crecimiento del PIB y las primas de no vida es muy alta, lo que va a determinar que si crece el PIB, crecerán mis primas de no vida. También es verdad que es alta y con un pequeño decalaje en el tiempo. Lo vamos a ver, vamos a pasar ahora a ver cuáles son las estimaciones del PIB que nos ayudarán, nos van a ayudar a estimar el crecimiento del negocio no vida. Si bien es verdad que pensad que arrastramos un decalaje con respecto al año anterior, es decir, traemos impulso, traemos inercia del año anterior. Por lo tanto, el crecimiento del negocio no vida será mayor a la estimación de crecimiento de PIB. Vamos a ver en este caso las estimaciones de AFI. Las estimaciones de nuestra casa para el año 2024 las tenemos aquí y el crecimiento del PIB es del 1,8%. Si nos fijamos, este 1,8% es muy superior al 0,5% de la zona euro. También es superior al 1,5% de las economías desarrolladas y es un poquito inferior a la de Estados Unidos, que en este caso nuestra estimación es del 2%. Por supuesto, y como es habitual, si vemos todo el histórico, cuando es inferior, los países desarrollados crecen menos que los países emergentes. En este caso, lo que vemos en países emergentes es, es un crecimiento del 3,8%. Pensad, dentro de la muestra hay una compañía que tiene mucha exposición en países emergentes, bueno, una especialmente que es Prudential. Prudential tiene muchísima exposición a países emergentes. Otras compañías tienen, o sea, generalmente va a haber más exposición a la zona euro, que es lo que estamos viendo aquí, pero hay algunas que no tienen tanto ese comportamiento, sino que tienen gran exposición a países de zonas emergentes. Vale, seguimos, os anticipaba, hablaríamos de la segunda variable relevante para el sector, que es cuáles son las previsiones de tipos. Las previsiones de tipos, me voy a permitir repetirme, no por repetirme, sino por dar mayor importancia al motivo a la importancia del tipo de interés en las compañías de seguros, que era lo que decíamos, las primas siempre se cobran por anticipado y yo voy a poder capitalizar, voy a poder generar rentabilidad de inversiones por esos importes. ¿Sabes? Estamos hablando de tipos. Ahora mismo estamos en tipos si vemos el tipo interbancario, a 12 meses en la zona euro estamos en tipos del 3,66. Al final los volúmenes de primas son muy altos y por tanto esa rentabilidad, el 3,60 sería la mitad, porque lógicamente la mayor parte del negocio de no vida es a un año, pero conseguir un 1,80% de todas mis primas genera un resultado muy relevante en
las cuentas de las compañías aseguradoras. Pero bien, vamos a entrar al detalle y vamos a entrar al detalle de los tipos, que es decir, qué esperamos desde AFI en los tipos. Lo que vemos, o sea, al final, los tipos, como sabéis, tienen dos partes, que es los tipos a corto, muy influenciados por el Banco Central Europeo, por la política monetaria, que hemos visto en nuestro gráfico que hubo un cambio de ciclo de política monetaria, es decir, hubo un cambio de ciclo en el cual se empezó, se empezó a ser restrictivo, es decir, a subir los tipos para reducir la inflación. Pero ahora estamos en el momento contrario. Es decir, ya en la reunión anterior del Banco Central Europeo ya hubo voces que abogaban por la reducción de tipos. ¿Y qué es lo que esperábamos desde AFI? Pues lógicamente ahí lo vemos, es la primera bajada de tipos en el mes de junio. Primera bajada que vemos que no va a ser la única, porque si nos fijamos en el año 2026, lo que esperamos es que el repo del Banco Central Europeo esté en el 2,50, es decir, 200 puntos por debajo de la situación inicial. Cuando hablamos de tipos, me voy a permitir no hablar del Banco Central de Inglaterra, pero sí de la Reserva Federal. Tenemos que mirar al otro lado del Atlántico y ver si va a ser simétrico. Generalmente los movimientos de tipos lo suelen ser, y lo vemos también aquí. O sea, lo que vemos es un descenso de tipos por un importe muy, muy similar. O sea, una diferencia, estimamos una diferencia en diciembre de 2026 de 25 puntos básicos. Y también algo que es relevante, que es que va a empezar más tarde. O sea, la bajada de tipos por parte de la FED tardará un poquito más, será un poquito más tardía, pero también se iniciará. Si vamos porque esto lo que decíamos es el monetario, es muy corto plazo, muy corto plazo, la política monetaria del Banco Central Europeo, pero las compañías de seguros no están su posición en las inversiones no es el muy corto plazo, sino que tienen inversiones con duraciones medias bueno, sabes, duraciones medias, 7, 8 años, un poquito menos en algunos casos, y por eso es relevante conocer no solo esta política monetaria, sino también la evolución de tipos. Si vemos que es un cambio radical, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? O sea, la curva ahora mismo está un poquito invertida y lo que vemos en los tipos a 10 años es que no se espera grandes cambios. Es decir, lo que va a pasar es que la curva va a bajar en los tipos a cortos, pero esperamos que se mantenga en los tipos a largos. Si nos fijamos, los datos iniciales que teníamos es en la deuda alemana 2,34, en la deuda de España 3,17, y en diciembre del 26, perdón, esperamos datos muy similares, 2,30 y 3,30. Es decir, si nos fijamos incluso en la deuda de España, un poquito más, pero sin grandes cambios. Es decir, los tipos a largo, los tipos de los bonos a 10 años, esperamos estabilidad y esperamos reducción en los tipos a cortos. Esa reducción de los tipos a corto y de la política monetaria, lógicamente se va a ver en los tipos interbancarios a 12 meses, y aquí lo tenemos reflejado. O sea, si vemos los tipos del mercado interbancario a 12 meses, partimos de un 3,66 y esperamos terminar en un 2,40. También, también es importante, o sea, porque muchas compañías lo preguntan o lo piensan, que es, o sea, nos encaminamos a un nuevo ciclo monetario, un cambio de ciclo, pero venimos de uno que ha sido tipos a cero durante mucho tiempo. Es decir, que el negocio asegurador cambia. Cambia porque no se pueden vender los mismos productos. Bueno, se pueden vender, pero los márgenes no son los mismos. Cuando los tipos son el 0%, como han sido durante los años de 2000, bueno, los últimos 5 o 6 años, a los tipos actuales. Es decir, tenemos productos, estaba pensando, los típicos, algo que pasó en el sector, que muchas compañías dejaron de comercializar productos con tipos garantizados. ¿Por qué? Porque no encontraban el margen. El margen lo tenían que lograr
aumentando spread de crédito y no se sentían cómodas en este entorno, con lo cual lo que se hizo fue restringir la comercialización de estos productos. Pero lo que vemos en este cuadro es que seguimos esperando pues, tipos para el bono español del 3,30, para el bono alemán del 2,30, es decir, todavía hay margen y todavía se puede mantener productos con tipos garantizados. Vamos a la tercera variable de la que os anticipaba que íbamos a hablar en la sesión de hoy, que son las expectativas de inflación. En este caso, y para terminar, quizás, quien tiene la capacidad de influir en el mercado a través de la política monetaria. Bueno, quizás y seguro, seguro que es quien tiene el mandato de política monetaria. ¿Y qué es lo que vemos? Lo que vemos es lo que decíamos, contención de inflación. Estas son las proyecciones macroeconómicas del BCE, estas son sus estimaciones de inflación y lo que el BCE estima es, sabéis que su objetivo siempre es inflación cercana al 2, no en el corto plazo, sino en el medio plazo, y vemos ya que en sus estimaciones de marzo ya lo tienen en el radar, o sea, lo que estima de inflación para el año 2025 es el 2% y para el año 2026 es el 1,90. Es decir, para el sector, ¿qué es lo que tenemos? Pues ahora tipos, o sea, si viésemos la slide anterior, los Euribores son superiores a las expectativas de inflación. También es verdad que hay que pensar que hay países más inflacionistas que otros y hay que pensar que que tu negocio puede estar en zonas más inflacionistas que otras. Bien, ya hemos dibujado el entorno macroeconómico, ya hemos hablado de las tres variables fundamentales y vamos a pasar al análisis de los datos. Voy a dejar al final 5 minutos para contestar las dudas que pueda haber, por supuesto, las podéis dejar en el chat, contestaré a alguna, el resto, como siempre, las contestamos por mail con posterioridad. Vamos a empezar con el análisis de los estados financieros bajo IFRS 17 y, como siempre, hay que empezar por el inicio, que es la transición de IFRS 4 a IFRS 17, y esta transición se produjo en el 1 de enero del 2022. ¿Por qué? Por lo que decimos, estas son las primeras cuentas anuales que se publican bajo IFRS 17, pero las cuentas anuales se publican con estados comparativos. Hemos estado hablando desde el principio del 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta 31 de marzo. ¿Por qué? Pues básicamente porque es el periodo temporal en el que se presentan estos estados financieros. La transición a la norma, ¿qué es lo que provoca? Pues un cambio en el patrimonio contable, que hemos visto que en ningún caso es el patrimonio, es el valor de las compañías. Ya hemos visto que el sector cotiza un 50% por encima de su valor en libros. ¿Pero qué efecto tuvo en el patrimonio neto contable? Pues una vez más, fue desigual. Tenemos un 46% de compañías que la transición hizo que disminuyesen los fondos propios contables, pero también tenemos un 26% de compañías que la transición produjo un aumento, perdón, un 28% produjo un aumento y un 26% tuvo un impacto que no fue material. Es decir, cambios, o sea, cualquier cambio va a producir impactos, pero realmente no de calado. También hablar de los métodos. Hay tres formas de transicionar de IFRS 4 a IFRS 17, que son los que vemos ahí en el cuadro inferior en la derecha. Los tres métodos son el Fair Value, el Full Retrospective y el Modified. Si vamos ¿cuáles son las diferencias? Los voy a resumir. Bueno, empezando por el más relevante, el que las compañías han usado
en el 40% de los pasivos por contrato de seguro. Y en este caso, el método que han utilizado es el Fair Value Approach. El Fair Value Approach es un método de transición en el cual se tienen, ahora matizaré ese solo, se tienen en cuenta información futura y no pasada. Y decía que ahora entraré en la matización de por qué se puede tener en cuenta datos pasados, porque en el caso de que reconozcamos OCI bajo este método de Fair Value, ahí sí solo tendríamos en cuenta un dato, que son las curvas de tipos de origen de esos pasivos, para reconocer la diferencia entre la curva de tipos de origen y la actual dentro de estos ajustes por cambio de valor. Pero sería el único dato pasado que utilizaremos. ¿Cuál es la virtud del método? O sea, ¿por qué este método es el más usado? Pues lógicamente por su simplicidad. Este método es más sencillo de implementar que los otros dos. Y ahora pasaremos al más complejo, que es el Full Retrospective Approach, que básicamente sería hacer todos los recálculos de mi cartera de contratos de seguro desde el inicio de los tiempos. Ahí, lógicamente, estaba pensando, por ejemplo, carteras que hay en el sector español, en casi todas las compañías de vida, estaba pensando en, por ejemplo, determinadas pólizas de esterilización de compromisos por pensiones del año 2000, pues es imposible, o sea, no seríamos capaces y por eso tenemos que ir a enfoques más sencillos, a enfoques más ligados al Fair Value Approach. Luego tenemos un tercer método que también se ha sido utilizado, que es una especie de mezcla entre los dos, que es el Modified, en el cual usamos algún tipo de información histórica, es decir, pasada, pero nos basamos principalmente en proyecciones futuras y no tanto en el pasado. Vale, estos son los tres métodos de transición y los impactos que nos permitirán, o sea, porque pensad que en función de cómo hayamos generado la transición, va a variar. Todavía no hemos introducido algunos conceptos, como es el CSM, pero la transición, lo que me va a hacer el CSM es el beneficio futuro. Yo en transición puedo reconocer más o menos CSM. Lógicamente, si yo utilizo simplemente por cambiar el método, voy a reconocer más o menos CSM. Y ese CSM es el beneficio que voy a liberar en los contratos plurianuales, porque el negocio de seguros se compone, o sea, tenemos dos tipos de contratos. Uno, que este CSM determinará básicamente mi resultado futuro, que son los contratos plurianuales, y tenemos otro tipo de contratos, que pueden ser los seguros de no vida, para los cuales el método que se usa es el método simplificado y este CSM no tiene impacto. Vale. Pero lo que decíamos, en transición, para estos contratos plurianuales, la determinación del CSM me va a determinar el beneficio de los ejercicios posteriores. Vamos ya al análisis de los números, de los datos puros. Los datos que hemos utilizado son las provisiones técnicas, o sea, cuál es el volumen de provisiones técnicas totales. Aquí lo tenemos. Las provisiones técnicas se componen de tres valores. Lo primero, y el más relevante, son los flujos de cumplimiento. Los flujos de cumplimiento básicamente es la estimación de todas las entradas y salidas de flujos de caja futuras de estos contratos. Lo que vemos es que para estas compañías el importe es 2.102 millones. Tenemos también el ajuste por riesgo. El ajuste por riesgo es la compensación que requiere una entidad por soportar la incertidumbre sobre el importe y calendario de los flujos de efectivo que surgen en el riesgo no financiero. Cuando hablamos de riesgo no financiero es el riesgo de suscripción. En este caso vemos que son 26.000 millones. También ya empezamos, hay que pensar en estas magnitudes. Cuando supone entre el 1 y el 2%, ya lo vemos, el 1 y algo por ciento del total. Y por último, el CSM, que el CSM es el beneficio futuro. El beneficio futuro de esas pólizas, con una matización que es el beneficio futuro que yo estimé al inicio ajustado, realizando una serie de ajustes.
El beneficio futuro de estas compañías es 174.943. También siempre hay que pensarlo en contexto con los flujos de cumplimiento, o sea, decir, relacionarlo. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Pues lo que vemos es que más o menos representa entre un 7 y un 8% de los flujos de cumplimiento. Es decir, el beneficio futuro de mis compromisos es el 7 o el 8%. Muy relacionado con el ROE que están entregando las compañías. Si seguimos, vamos a entrar un poco más en el detalle y hablábamos de los flujos de cumplimiento, pero esos flujos de cumplimiento decíamos que eran todos los compromisos a futuro. Pero esos flujos a futuro tienen un valor presente y ese valor presente se lo entrega la curva de tipos. Aquí tenemos las curvas de tipos. Hemos presentado la curva de BBA. Bueno, voy a hacer dos matizaciones, que es la primera, que al final las compañías no están divulgando todos los puntos de la curva, por eso lo que vemos es que desde el punto 1 hasta el punto 5 es una línea recta y luego, después del punto 5, es otra línea recta. Lógicamente, las curvas de las compañías no son así, son similares a la que vemos en naranja, que es la IOPA, pero preferimos hacerlos así, dado que respetamos la información que publican, que divulgan las compañías de seguros. ¿Qué es lo que vemos? Pues vemos grandes diferencias. Vemos grandes diferencias entre compañías de las que hemos seleccionado, porque si presentásemos todas, el problema es que deja de ser visual. O sea, que se genera un haz de curvas y es difícil diferenciar entre unas y otras. Vemos compañías, o sea, la que vemos con unas curvas más bajitas es Occident, que tiene, ahí vemos diferencias de, pues eso, 20 puntos, pequeñas diferencias sobre la risk-free de IOPA. Y sin embargo vemos a otras, como, bueno, son las curvas que vemos aquí, o sea, lógicamente una compañía tiene N curvas, o sea, tiene una curva, bueno, tiene al menos una curva por divisa. Lo que ellos divulgan es curva por divisa y también por modalidad, o sea, diferencia entre curvas para productos BBA, curvas para productos VFA, algunas dan más detalle, como puede ser curvas para el negocio, o sea, estaba pensando en una cotizada del mercado local que divulga la curva para el negocio de decesos. ¿Por qué? Porque al final el negocio de decesos es un negocio tan a largo plazo que la curva tiene un impacto muy relevante. Pero las que hemos seleccionado son las curvas de BBA y lo que vemos es la diferencia, por ejemplo, en el caso, si observamos Aviva tiene una curva cercana en el punto inicial al 4,50 y vemos que la curva de Occident es un poquito en el primer punto superior al 3,50. Me vais a permitir volver un poco a la slide anterior para pensar otra vez en diferencias de 70-80 puntos básicos. Si pensamos esas 70-80 puntos básicos sobre volúmenes de provisiones de 2100, los 2102,709, una duración de 4 o 5, imaginaros el impacto que puede llegar a tener. O sea, es quizás lo que haga tener más sensibilidad a los fondos propios contables, bueno, quizás no, seguro, es la curva de tipos a la que descuento mis pasivos y además vemos una carga de subjetividad. Vemos una carga de subjetividad, ¿por qué? Porque la norma es una norma de principios y lo que nos dice la norma es usad la curva de tipo, la curva de vuestros, bueno, depende, puede usar la metodología top-down o bottom-up, pero si usamos la top-down, lo que nos dice, por ejemplo, es que usemos la rentabilidad de los activos a los que les debemos de quitar todo aquello que no sea, o sea, por ejemplo, el riesgo de crédito
que no se vaya a materializar. Aquí lo que vemos es que no tiene nada que ver cómo eliminan el riesgo de crédito unas compañías y otras, y para entender sus estados financieros hay que entender también cómo están derivando. O sea, cómo están derivando va a ser difícil que lo entendamos con la información que divulgan, pero sí la sensibilidad a las curvas de tipos que están publicando. Lógicamente, 50 pipos arriba, 50 pipos abajo, cambian los fondos propios de la compañía totalmente. Vale. Entramos en el siguiente punto, que es el ajuste por riesgo. En el ajuste por riesgo, lo primero, es decir, igual que decíamos en el punto anterior, la norma es una norma de principios y nos permite realizar, utilizar distinta metodología. Nos dice qué es, pero no nos dice cómo lo tenemos que hacer. Con lo cual, pues cada compañía lo ha interpretado de una manera diferente. La mayor parte de las compañías han interpretado que lo que deben, el modelo que deben de seguir es un modelo de value at risk. ¿Por qué? Porque al final, lo que decíamos, son compañías muy grandes, muchas veces con modelos internos. Si tienes un modelo interno, es relativamente sencillo hacer este ajuste por riesgo basándote en el propio modelo interno. Pero hay otras que han decidido seguir modelos más próximos a solvencia, que es el modelo de coste de capital. Vemos el 47% de las compañías usando este tipo de modelos. Luego hay algunas compañías que usan tail bar u otros, pero no es los más relevantes. Los más relevantes es modelos internos y el segundo, el coste de capital, modelos similares a solvencia. En el cuadro inferior, lo que vemos es el nivel de confianza, o sea, porque tenemos que evaluar el riesgo, este riesgo de suscripción con un nivel de confianza determinado. La norma no nos dice cuál es el nivel de confianza, solo nos dice que lo tenemos que divulgar. Está separado vida y no vida. Al final, las compañías están partiendo de percentiles cercanos al 60 hasta el 99, hasta el 99. En no vida es un poquito inferior a vida, pero lo que vemos si vemos los dos cuadros es que son muy similares. Es decir, que cada compañía está fijando ese nivel de significación para los distintos ramos, los distintos tipos de productos, y lo está haciendo tanto en vida como en no vida entre el 60 y el 99 o 95 en no vida. Vamos a ver ahora ya los números y cuáles decíamos veíamos antes que el ajuste para riesgo no financiero supone algo más del 1% de los fulfillment cash flows, de los flujos de cumplimiento. Y aquí vemos los números finales. O sea, pero realmente cada compañía tiene unos números diferentes. O sea, vemos Generali con un impacto muy bajito, que es un 0,4%. Y vemos Talanx, que es un 5% de los flujos de cumplimiento. Es decir, al final, lo que guarda Talanx, que está, ¿sabes? El risk adjustment es una especie de provisión adicional a lo que tenemos. Lo que guarda Talanx es el 5%. Lo que guarda Generali asume que va a tener muy poca variabilidad en su negocio. Y ese ajuste por riesgo, esa provisión adicional que tiene es muy bajita, el 0,4. Y luego vemos el resto de compañías, como son Mafre, AXA, Zurich, AXA, Prudential, que están pues en lo que decíamos, entre el 1 y el 2, en la media. Pero siempre nos va a pasar igual, siempre va a pasar que va a haber compañías con ajustes por riesgo más bajitos y otras un poco más alto. ¿Por qué? Porque los modelos no son iguales. Hemos visto que hay compañías que usan modelo de value at risk, modelo de coste de capital, distintos niveles de significación, pero lo que tenemos que entender es el impacto que tiene, o sea, al final, esta parte adicional que guardo, qué impacto puede tener en las cuentas anuales. Pasamos y
También os quería mostrar, os decía que el impacto global de cuánto representaba el CSM sobre los flujos de cumplimiento estaba a nivel sectorial en el 7 y pico por ciento. Aquí he sacado alguna muestra de compañías. En los gráficos no estoy sacando todas por una razón, que es, ¿sabes? Porque al final es demasiado amplia la muestra y los gráficos son menos visuales. Pero lo que vemos es lo que decíamos, que las compañías están en el espectro que comentábamos, Mafre en el 7, AXA 8, Talas 9, Generali 8, Zurich 7. Es decir, el beneficio futuro de esos pasivos está con la media del sector y con el tiempo, o sea, lo que veremos también, al final estos ratios con el tiempo siempre pasa lo mismo, que es cuando pasen 4 o 5 años de la implantación de IFRS 17, veremos que cada vez se igualan más los ratios. Vale, nos quedan ya 7 minutos. Vamos a ir un poco más deprisa. Vamos a dedicar 3 o 4 a terminar las slides que nos quedan y luego un par de ellos bueno, a contestar alguna de las preguntas que lo que decía, el resto las que no podamos contestar hoy, lógicamente las contestamos por mail. Y por supuesto, si tenéis cualquier duda, tenéis a vuestra disposición al Departamento de Comunicación. Bien, pasamos al siguiente punto, que es, o sea, el CSM realmente, o sea, decimos, fijaros, el CSM es una especie de híbrido entre fondos propios, realmente es un pasivo en el balance, pero su concepto es muy similar a fondos propios, o sea, porque al final, los fondos propios, ¿qué son? Los fondos propios son los beneficios pasados, son estas reservas, son los beneficios que tendré a futuro, que son los ajustes por cambio de valor, y el CSM, que también es a priori. El CSM es bueno, a priori no, el CSM es el beneficio futuro, pero ese beneficio futuro, sin embargo, no lo tengo computado en fondos propios, sino que lo tengo, es un pasivo más. ¿Y cuánto representa este CSM sobre el patrimonio neto? Pues aquí tenemos algunas de las compañías, que es Zurich con el 50%, Aviva el 78%, AXA el 69%, Talanx el 98% y Generali el 103%. ¿Qué es lo que ve? O sea, si lo pensamos fríamente, si decimos si una compañía como Generali tiene ya en su balance, o sea, porque el CSM es solo de los contratos en vigor, no hay contratos nuevos, tiene ya beneficios futuros por el 103% de los fondos propios, pues, oye, como inversor parece una compañía atractiva. Parece una compañía atractiva porque simplemente sin que genere nuevo negocio, con el paso del tiempo me van a entregar esos 103 euros, 103, ese 103% que tienen de patrimonio. Hay otras compañías que si su importe es menor, pues habrá más incertidumbre, pero las que ya lo tienen en su balance, sin duda serán atractivas para el inversor. Vale. Y luego un dato que también que quería compartir con todos vosotros, que es la salud del CSM, es decir, un ratio que es lo que yo libero del CSM, que es lo que me llevo a cuenta de resultados cada año, dividido entre el nuevo CSM. Es decir, el CSM es el beneficio futuro, es de los contratos que han nacido este año, cuánto es el beneficio futuro que tengo frente a la liberación, es decir, del CSM que tengo de toda mi cartera, cuánto voy llevando a PIG. Aquí lo que vemos pues vemos compañías que tienen una salud como Occident, generan mucho CSM nuevo, con lo cual nos están generando fondos propios futuros. Hay otras que vemos que consumen más de lo que generan, como es el caso de Prudential o de Generali, pero tampoco hay grandes diferencias. Voy a terminar, si me permiten, pasando a las preguntas. A ver, vamos a verlas. No sé si hay alguna pregunta. Vale. A ver.
Vale, estoy leyendo una. Déjame un segundito. Ah, dice, con respecto al cambio en el negocio, con la normalización del tipo de interés, ¿qué cambios se esperan en la cartera de las aseguradoras? Se espera, se están volviendo a utilizar productos como los repos, aumentarán las posiciones en repo, aumentarán las posiciones en bonos indexados u otros productos. Muchas gracias. Bueno, aquí la respuesta es la de siempre. Las compañías de seguros lo que hacen en gran parte no es cubrir sus pasivos. Lógicamente va a aumentar las productos tipo repo que se dejaron de utilizar porque no eran atractivos con tipos cero, con los tipos actuales sí que lo van a ser, sí que lo van a ser también al final son productos, como sabéis, un repo tiene la garantía de un buen estado, con lo cual no tiene ese riesgo de crédito que pueden tener otros productos y sin duda se van a utilizar en el futuro. Vale, ¿qué más voy a contestar otra pregunta. Vale, pues yo creo que en este caso ya es la hora. Nos queda un minuto, pero lo voy a aprovechar para dar las gracias para dar las gracias a todos los asistentes y como siempre, para comentar que dentro de 6 meses habrá la publicación de los estados financieros de las compañías, de los resultados del primer, del primer semestre del año 2024. En este caso, yo creo que ya no solo habrá que hacer más amplio el análisis y no solo incluiremos los ratios de IFRS 17, sino todos los ratios del sector. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión.